Ahí creo que me están viendo. A ver si llegamos ahí. Hola Sandra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a Pero todos. qué bien se escucha. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí en Buenos Aires el día bastante feo, con no lluvia, pero esa llovizna que molesta. Sí, sí. Sí, sí, conozco el tema. Acá no es tan fuerte, pero tenemos nuestra nieve acá en Ushuaia, Qué que, lindo. que nos Qué lindo distingue. uno porque uno iría como turista. Ustedes que están habitualmente se debe complicar bastante. Sí, ya, ya estamos acostumbrados en realidad a nuestro clima, obviamente. Ahora la otra ciudad que tenemos nosotros, Río Grande, y Tolwyn, un poco para que conozcas, y se ha dado un poco la inversa, está nevando más en Tolwyn y en Río Grande que lo que ha ocurrido en Ushuaia, pero bueno, tenemos algo blanquito tenemos acá acompañándonos porque estamos en la época, Sí, Sandra, sí. así que estamos en la época. Muchísimas gracias desde ya por aceptar dar esta hermosa capacitación, este curso que le hemos denominado de alguna manera en estas 4 entregas que vamos a tener, de poder llegar a todos los colegas de Tierra del Fuego. Creo que van a haber sumado un montón de colegas de otras provincias, los cuales nos ponen muy, muy contentos, muy orgullosos de poder llegar a todos lados. Habíamos charlado previamente con vos Ujú. y estuviste de acuerdo un poco de poder generar desde la virtualidad, esta llegada a otros rincones del país y te diría de Latinoamérica, escuchando un poco, ¿no?, lo que tiene que ver con este curso de curación de heridas y toda tu experiencia en este tema, ¿no? La Así que verdad es que es un honrado, placer muchas para gracias. mí. Es un placer para mí que me hayan dado la oportunidad de llegar tan lejos. Eh, si bien yo soy la directora de una diplomatura en la Universidad Interamericana y se hace presencial una vez por mes, Uh-huh. ya varias veces habíamos hablado con el licenciado Garrot, vos lo conocés. Alfredo Este, Garrot, sí, 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 sí. Ha disertado para Tierra del Fuego, sí, sí. Sí, sí. Y siempre hemos charlado de buscar la forma de llegar a todo el país, porque en realidad al interior se le dificulta muchísimo, Es ¿sí? verdad, sí, Recibir sí, 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 tal capacitación. cual. Y bueno, a la fuerza, lamentablemente por esta pandemia, eh, en realidad, lamentablemente por la pandemia, pero nos ayuda, ¿sí?, a seguir capacitándonos, sobre todo, bueno, llegar a todos lados. No es común, por ejemplo, no es común que en las asociaciones, en los colegios, esto se haga de forma gratuita. Es algo muy importante para reconocer. Sí, 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 tal cual. Un poco fue esa la idea, ¿no? Tratar de mantener esta línea de trabajo que venimos haciendo, que es brindar capacitación y que sea accesible para todos nuestros colegiados. En principio, llegar a todos nuestros colegiados desde ya, ¿no? Hoy lo hicimos un poco más abierto para que todos los colegas que quieran participar en forma directa puedan abordar y puedan escucharte y tener el placer de estar acompañándonos en este día, ¿no? Pero es un poco la idea de esta gestión de que venimos trabajando, eh, brindar capacitaciones. Un poco estaba pensado, el año pasado no teníamos para nada pensado todo esto, obviamente queríamos traer todos los profesionales que teníamos previsto, traer un poco la colega Alicia Luna, que es integrante de la comisión directiva, fue una de las mentoras de este tema de Ajá. tenemos que traer el tema de curaciones, teníamos que profundizar, actualizar los temas. Bueno, es una ya en un rato más vamos a hacer que te salude y que pueda leer algunas preguntas de los colegas, porque si no es un colegio muy machista, como digo yo, porque estoy saliendo yo en las distintas entregas que tenemos, así que no, vamos a permitir también a la mujer que participe y que después no me critiquen por estar siempre al frente de la moderación de los encuentros, ¿no? No, pero en realidad es una de las mentoras de que estés hoy con nosotros, Sandra. Alicia Luna viene trabajando muy fuertemente de colegio de profesionales y el año pasado, como te decía,
decíamos, bueno, vamos a tener esta posibilidad de brindar a todos los colegas, tanto a los viejos profesionales, a los que vienen de hace muchos años trabajando, para actualizar algunas técnicas, para ir innovando y actualizando lo que tiene que ver con esto, que es bastante importante e interesante desde el punto de vista profesional. Y aquellos que van egresando, los chicos que van egresando, Bueno. que soy docente del centro terciario y tengo muchos exalumnos que ahora son colegas míos, y nada, tener el placer de que puedan seguir formándose y capacitándose. Sandra. Bueno, en general vos sabés que el tema, el tema de cicatrización de heridas, yo también lo he pasado. El tema cuando uno estudia la carrera de enfermería profesional, solamente se verán 1 o 2 horas en enfermería quirúrgica. Es verdad, sí. No se ve mucho más. Recién ahora, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Pampa han hecho como talleres que son talleres obligatorios. Allí está la magíster Claudia, que no me acuerdo el apellido, pero que es la directora de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de La Pampa, que ha logrado prácticamente que sea una materia. Tiene muchas horas, si bien es un taller, tiene muchas horas cátedra. Y también creo que en una universidad de La Rioja, me parece, en Salta. Ajá. La verdad es que, para ser sinceros, no todo el mundo le gustan las heridas. Pero la verdad es que es necesario como profesional, ¿sí? Al menos capacitarse y entender de qué se trata esto, porque siempre los pacientes que están internados lamentablemente son potenciales padecedores de úlceras por presión, por ejemplo. Claro, sí. Clarísimo, Sandra. Si me permitís, voy a leerte ahí brevemente tu currículum como para presentarte formalmente y ya puedas dar inicio a la capacitación. Licenciada Sandra Echenique, bienvenida. Es enfermera especialista en salud del adulto, experta acreditada en GNAO, en el Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, si no me equivoco, bastante largo. Directora de la Diplomatura en Cuidados Avanzados y Cicatrización de Heridas de la Universidad Abierta Interamericana y referente en heridas del Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires. Si te leí bien. Sí, perfecto. Sandra. Bueno, nada, una vez más agradecerte este tema de la virtualidad que nos permite estar todos conectados, llegar en simultáneo a las 3 ciudades que cuenta nuestra provincia, que es Ushuaia, donde hoy estamos aquí transmitiendo, la ciudad de Tolwyn, que es una ciudad un poco que queda equidistante en las dos, en la provincia que une las dos ciudades, y la ciudad de Río Grande. Así que un cariño muy grande de todos los colegas y te dejo en total libertad para que interactúes con ellos y ya comiences tu jornada. Listo. Muchísimas en principio, gracias. Bueno, una vez más agradecer al Colegio de Enfermeros Profesionales de Tierra del Fuego y agradecer a cada uno de los que está del otro lado escuchando. ¿Sí? Vamos a empezar. Gracias. Ahora voy a compartir. Bien, ahí estamos. Bien, conjuntamente con el Colegio de Tierra del Fuego, hemos planteado 4 clases. La primer clase, que es la que se va a estar dictando hoy, que como título propusimos ¿qué sabe usted de cicatrización de heridas? La segunda clase, que va a ser el 25 de julio, ¿sí? Lo mismo, ¿qué sabe usted de cicatrización de heridas? Y aquí vamos a empezar a ver, ¿sí?, tratamientos para distintos tipos de lesiones. Perdón, el primero de agosto vamos a hablar un poquito sobre valoración y tratamiento de pacientes con lesiones en miembros inferiores. Y la última clase, que la vamos a dictar el 8 de agosto, donde vamos a hacer una serie de exposición de casos clínicos en pacientes con heridas y vamos a tener una invitada, una licenciada, que es de la provincia de Chaco,
¿sí? Conjuntamente con el colegio la hemos invitado para que nos cuente un poquito y como para que ustedes puedan ver cómo se trabaja, qué es lo que se hace. Lo vamos a poder hacer a la distancia a través de los casos clínicos. Bien, la clase de hoy vamos a ver el concepto y clasificación de heridas. Vamos a hablar un poquito sobre el proceso de la cicatrización de heridas. Y vamos a hablar un poco de qué, cómo y con qué se realiza prevención de úlceras por presión. Algunas preguntitas que suelo hacer, ¿sí? Suelo preguntar si todos los profesionales de la salud saben que es una herida, si cada profesional conoce los productos que hay en el mercado para la prevención y tratamiento, si alguno sabe cómo prevenirlas y saben cuáles son los diferentes productos que se utilizan durante el tratamiento. Y otra consulta que siempre hago es si saben quién realiza el seguimiento de las heridas. Bien, el personal de enfermería tiene la gran responsabilidad de aumentar el conocimiento, profesionalizándose para cumplir un rol protagónico en la resolución de esta problemática. Lo que yo siempre propongo es que nos tenemos que capacitar, ¿sí? Para empoderarnos de esa especialidad, por decirlo de alguna manera, o de esa experticia, para cumplir un rol protagónico. El experto del cuidado de heridas debe brindar información, esperen, que se me fue, ahí está. El experto en cuidado de heridas debe brindar información y capacitación sobre el manejo adecuado y moderno de las heridas, para que pueda ser implementado en equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios. ¿Sí? Un poquito de historia, las heridas son tan antiguas como la humanidad, ¿sí? Y lamentablemente todavía persisten conceptos obsoletos en dejar que las heridas se sequen al aire ambiente, y cuanto más costra se haga, mejor. Lo deben haber escuchado alguna vez. Y el cuidado de heridas en muchos lugares de nuestro país todavía, ¿sí?, se realiza de forma empírica. Seguramente deben haber escuchado que se cura con azúcar o se cura con aloe, con tomate, con agua oxigenada. Todo ese tipo de curaciones están desactualizadas y es prácticamente empírica. Bien, para empezar, desde el comienzo, desde la introducción, sabemos que la piel es el órgano más extenso de todo el cuerpo y tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo. Cuando nosotros nos lastimamos, normalmente sí, la piel se vuelve a regenerar. Funciones de la piel: nos protege frente a las agresiones externas, es el reservorio más importante de sangre que tenemos en el cuerpo. La piel va a ayudar a la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y nos ayuda a regular la temperatura corporal. Rapidito, las estructuras de la piel: 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis. Aquí lo podemos ver, ¿sí? La epidermis es la parte más la zona más superficial que tenemos, ¿sí?, donde tiene está toda la parte sensorial. Luego la dermis y el tejido subcutáneo, la hipodermis. ¿Por qué hablo sobre las capas, sobre la estructura de la piel? Ya lo vamos a ver más adelante, porque tiene que ver con la gravedad, ¿sí?, y las distintas categorías de las lesiones. Entonces, hablamos de la piel. Ahora, ¿qué es una herida? Es una lesión intencional o accidental que provoca la pérdida de la continuidad de la piel. Cuando se produce la herida, se activan complejos mecanismos, ¿sí? Mecanismos complejos que lo que van a hacer es volver a cicatrizar. Entonces, según su gravedad, se clasifican en heridas simples y en heridas complejas. Muy someramente, clasificación de las heridas agudas.
pueden ser cortantes, punzantes, puede haber quemaduras, arrancamientos o desgarro y contusiones o golpes. Y en realidad lo digo así someramente porque a lo que nos vamos a dedicar en este curso es hablar un poquito sobre las heridas crónicas. Entonces, cuando se produce una lesión, ¿cómo se produce la cicatrización? La cicatrización es una serie de eventos bioquímicos y celulares que es compleja y ordenada y es la respuesta que tiene el organismo para poder cicatrizar. En el proceso normal de cicatrización, miren, hay 3 etapas. Se produce la lesión, la primera etapa es la inflamatoria o la inflamación, la segunda es la proliferación y la tercera es la remodelación. Estas fases, fíjense, están en escaleritas, son superpuestas. Esto significa que en la misma lesión yo puedo tener una lesión que está en etapa inflamatoria y no es que termina una y comienza la otra. Generalmente están superpuestas. Y en cada fase ocurren cosas diferentes. Miren, en la primera etapa, que es la inflamatoria, que es cuando se produce la lesión, lo primero que ocurre es la hemostasia, actúan las plaquetas, factores de coagulación, factores de crecimiento, ¿sí? También van al lecho de la herida, a la lesión, comenzando con la defensa antibacteriana, los neutrófilos, las enzimas, los macrófagos, lo que hacen es ir, ¿sí? Ir hacia el lecho de la herida a debridar, o sea, a comerse todo lo que al tejido no le sirve para la cicatrización. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta etapa? ¿Cómo la vamos a ver a la herida? La vamos a ver que está toda edematizada, ¿sí? Miren, ahora vamos a ver otras fotos. Toda edematizada, vamos a ver que la herida, comúnmente yo le digo que está como sucia, no tiene un tejido rojo, varían los colores entre amarillo, que es la fibrina, se le dice, ahora lo vamos a ver, y efacelo, tiene mucha cantidad de exudado, porque naturalmente el cuerpo utiliza el exudado para sacar todo lo que no necesita. Miren, y empiecen a pensar si alguna vez vieron algún paciente con este tipo de heridas. Miren, los bordes irregulares, yo le digo como marmolado, entre color amarillo, ¿sí? Un poco de color rojo, pero miren los bordes, están todos eritematosos, ¿sí? No están bien definidos. Cuando vean una lesión así, está en etapa inflamatoria. Miren otra, más de una vez deben haber visto esto, un paciente con un talón lesionado y sin clasificar la etiología, sino que ahora estamos viendo las etapas de cicatrización. Tenemos una lesión donde tenemos, miren, todo esto que es amarillo es fibrina, acá hay una placa necrótica, ¿sí? Esta lesión está en etapa inflamatoria. Seguimos con la otra. Miren cómo cambia la etapa proliferativa. Miren, los bordes ya están mucho más claros, mucho más determinados. Y en la etapa anterior veíamos mucho amarillo, mucho verde, quizás alguna placa necrótica. Miren cómo cambió en esta etapa. Etapa proliferativa de granulación. Está bien colorada. En esta etapa es donde la formación del tejido comienza, ¿sí? Los fibroblastos, el colágeno y la elastina, y los factores de crecimiento comienzan a trabajar, ¿sí? La migración de las células epiteliales. Las lesiones crecen, el tejido de granulación crece. De abajo hacia arriba es cuando va rellenando todo el lecho de la herida, y de los bordes hacia el medio, ahí es como van migrando las células. Miren aquí tenemos, miren, los bordes bien determinados, bien delimitados, y empezamos a ver todo el tejido rojo. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, ¿sí?
en la etapa inflamatoria teníamos tejido amarillo, tejido amarillo que se le dice fibrina o efacelo, y aquí comenzamos a ver, miren, todo por aquí, todo el tejido rojo, eso es tejido de granulación. Esto significa que vamos bien, que el tratamiento está siendo efectivo. Miren acá, más rojo todavía, bordes bien delimitados y todo este tejido es rojo. Esto es un tendón expuesto. Pero miren todo el tejido rojo. Nosotros tenemos que lograr, ¿sí?, que el tejido esté como rojo frutilla, así bien intenso. Esa es la etapa proliferativa o de granulación. Vamos a la tercera etapa, que es la de remodelación. Aquí es cuando empezamos a ver que la lesión se comienza a cubrir como si fuera como una telita de cebolla, bien finita y transparente, y ahí es cuando nosotros pensamos que ya está cicatrizado. En realidad está cicatrizado superficialmente. De ahí para adentro, ¿sí?, de la lesión, comienzan las fibras de colágeno, comienzan a entrelazarse, ¿sí?, para intentar volver a tener la misma tensión y la misma fuerza que tenía anteriormente. Entonces, miren, yo no sé si se logra ver, pero es como, ya no está tan rojo brillante, sino que hay como una capita, ¿sí? A mí me gusta decirle que es como una capita de cebolla, ¿sí? Que lo que vamos haciendo es prácticamente ya la herida no larga más líquido, no exuda, y ahí es cuando está en esa etapa. Miren, acá creo que se ve mejor. Ven que entre el tejido de granulación hay como que se empieza a cerrar, ¿sí? Como que es tapado esta capita de cebolla. Bien, eso es tejido de epitelización. ¿Pero cuánto tarda en cicatrizar una herida? Normalmente, cuando ocurre la primera fase, miren, una vez que se lesiona, al tercer día de producida la lesión es cuando se produce la parte de la hemostasia, la etapa inflamatoria. ¿Cuánto tarda? Recordemos que actúan los neutrófilos, los granulocitos y los macrófagos. Desde el día 7 al día 14 es normal que dure esa etapa. Seguimos, la etapa inflamatoria, cuando está bien rojo, actúan los fibroblastos, el epitelio y el factor de crecimiento, y dura de 14 a 21 días. Vayan sacando la cuenta. Epitelización es cuando va cerrando todo, actúan los fibroblastos, el epitelio, siguen actuando los factores de crecimiento, y esto ocurre de los 21 días en adelante. Entonces, cuando en una herida la cicatrización se prolonga más de 4 semanas, estamos hablando de una herida crónica, o como se dice ahora, una herida con evolución tórpida. Entonces, cuando nos lesionamos, aproximadamente 4 semanas es lo que va a tardar. Si tarda más, se transforma en una herida crónica o de evolución tórpida. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito sobre las úlceras que hemos conocido todos alguna vez como profesionales de la salud, lamentablemente. Vamos a hablar un poquito sobre las úlceras por presión. Y voy a hablar sobre la prevención, y es una definición que a mí me gusta mucho. Son aquellas intervenciones de enfermería efectuadas, y miren cómo lo señalé, de forma autónoma como profesional, con las evidencias científicas disponibles para evitar que un paciente padezca una lesión. Y cuando yo digo que son intervenciones autónomas, significa que son acciones independientes. Yo no necesito que un profesional de la medicina, un médico, me diga que le tengo que poner un colchón, ¿sí? No necesito que me diga el médico, que me indique que yo tengo que hidratar al paciente con alguna crema. Son acciones autónomas que yo debo realizar como profesional. Entonces,
La prevención de las úlceras por presión es el método de tratamiento por excelencia, ya que las lesiones por presión son en el 98%, se pueden evitar. No lo digo yo, sino que lo dice la GENEAUP. ¿Por qué? Porque si nosotros prevenimos, optimizamos la calidad de vida del paciente, optimizamos los costos de las instituciones, ¿sí? Y voy a disminuir la incidencia y la prevalencia de úlceras por presión. Hace 1 o 2 años ya estuve coordinando la Maratón Nacional, quizás seguramente algunos de los que están escuchando deben haber participado, donde conjuntamente con el Comité de Expertos de la Federación Argentina de Enfermería, encaramos esta locura, yo diría, de saber qué cantidad de úlceras había en los pacientes internados de toda la República Argentina. La verdad es que nos fue muy bien porque tuvimos excelente respuesta con respecto a, como todos sabemos, tenemos un país muy grande y nosotros no íbamos a poder tomar la prevalencia y levantar datos, así que nos organizamos en el comité y decidimos aunarnos con enfermeros voluntarios, y la verdad es que estuvimos trabajando durante 1 año y la verdad nosotros tenemos, hace 2 años logramos una prevalencia, logramos plasmar en papel, ¿no? Una prevalencia del 22% de nuestros pacientes en todo el país ha padecido en ese momento una úlcera por presión. No quiero pensar lo que debe haber aumentado con esto de la pandemia y los famosos pacientes pronados. La verdad es que trabajamos prácticamente todos a destajo. Los pacientes que los pacientes que se encuentran en terapia intensiva, obviamente luchamos por salvarle la vida, pero lamentablemente terminan lesionados por el tipo de posición en las que se los debe colocar. Entonces, vamos a hablar de úlceras por presión, antiguos conceptos de úlcera por decúbito, escaras también le llaman, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de la etiología. Yo creo que en algún momento todos aprendimos esto de cuáles eran la etiología, cuáles eran las causas, ¿sí? Las dos principales, presión y fuerza de tracción. Y cuando a mí me dicen, porque generan el índice de calidad, o sea, la prevalencia de úlceras por presión es un índice de calidad de atención, ¿sí? Entonces, lamentablemente, generalmente, ¿quién tiene la culpa que el paciente tenga una úlcera por presión? Es porque la enfermera no lo rota. Y en realidad con esto, y la bibliografía dice de que hay factores de riesgo, no todos los pacientes se nos lesionan. Entonces, tenemos factores de riesgo modificables y los no modificables. Sobre los que no podemos actuar es la edad, ¿sí? Los extremos de la vida, ¿sí? Son más propensos a padecer úlceras por presión. En el caso de la gente mayor es porque la producción de colágeno baja, ¿sí? Porque no se tiene la misma elasticidad en la piel y la misma resistencia. Con respecto a los riesgos fisiopatológicos, pacientes que están padeciendo cáncer, pacientes inmunodeprimidos, pacientes diabéticos, pacientes que estén cursando algún inconveniente en la oxigenación, están mucho más propensos a padecer úlceras por presión. Y los no modificables, otro de los no modificables es el tratamiento de acción farmacológica. Pacientes que están recibiendo quimioterapia, pacientes que reciben grandes dosis de corticoides, ¿sí? Van a quedar mucho más expuestos, van a tener mucho más riesgo de padecer úlceras por presión. Pero miren, también hay otro tipo de riesgos que son los modificables. Sobre estos sí debemos actuar, ¿sí? Sí debemos cambiar. Con el tema de la nutrición, los pacientes caquéxicos, o sea, los pacientes desnutridos y los pacientes obesos también son los que más riesgo tienen. El tema de factores de riesgo situacionales,
que no se puedan movilizar, pacientes que están solos o que están en, nosotros le decimos geriátricos o tercer nivel, ¿sí? Miren qué importante esto, el tercero, falta de criterio unificado, donde no hay protocolos, donde cuando el paciente llega, a mí me parece que está bien nutrido y el médico me dice que no, y yo lo curo de una manera y en el turno que viene lo curan de otra, y el turno de la noche, como no sabe cómo lo curamos o cómo, si lo rotamos o no, lo volvemos a rotar, o al revés, supone que como lo rotaron a la mañana y a la tarde, yo no lo voy a rotar. Esto es la falta de criterio unificado. Y otra de las cosas que siempre hablo es la falta de cultura del registro de enfermería. En Buenos Aires tenemos muchos enfermeros profesionales, muchos licenciados en enfermería, magíster, doctorados y todo lo que se les pueda ocurrir en títulos académicos. Y la verdad es que me da, no sé si vergüenza ajena, pero me da mucha bronca cuando paciente controlado y medicado, paciente bañado, esto de la falta de cultura del registro de enfermería. Tenemos que empezar tenemos que seguir haciendo hincapié en que el enfermero debe registrar todo lo que hace en el registro de enfermería. Lo que no está registrado no se hizo. Si yo lo roto al paciente cada 4 horas, ¿sí? Debo colocar que al paciente lo roté cada 4 horas. Si le doy de comer, tengo que registrar que le doy de comer. Tengo que registrar todas las acciones de enfermería que yo realizo. Si no, no está hecho. Entonces, ¿cómo evaluamos el riesgo? O sea, ¿cómo vamos evaluando esto? ¿Y cómo vamos evaluando? Siempre digo, cuando, y a más de uno le debe pasar, cuando viene el camillero que le trae el paciente, y ustedes ya saben si se va a lastimar o no, si se va a lesionar o no. ¿Por qué? Por la experiencia, por la cantidad de años, ¿sí? Por donde viene el paciente. Entonces, o sea, ¿cuál es la procedencia del paciente? Ya sabemos que si el paciente viene, si no se moviliza, pero viene de la casa, seguramente va a estar bien cuidado. No es lo mismo, o tenemos el preconcepto de que no es lo mismo si el paciente viene de algún geriátrico. Entonces, mi ojo clínico puede ser el mismo que el de mi colega, o puede ser distinto del de cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo hacemos esto del criterio unificado? Bien, para evitar eso y ser objetivos y que todos los turnos, ¿sí?, puedan saber a ciencia cierta si el paciente tiene riesgo o no lo tiene, hay escalas de valoración de riesgo, que son distintas en pediatría y adultos, ¿sí? En pediatría todas estas, y en adultos la escala Braden es la que más conocida y es la que más se trabaja, ¿sí? Abarca distintos tipos de categoría, es una sumatoria de puntos, y ahí me va a decir que el paciente tiene riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Y de acuerdo al riesgo que tenga, es que yo voy a hacer acciones de enfermería, porque no tiene el mismo riesgo el paciente que se moviliza que el paciente que está en terapia intensiva. Voy a tener que usar distintos tipos de insumos, ¿sí? Entonces, miren, zonas susceptibles. Si está boca arriba, hay que proteger la zona occipital, los omóplatos, el coxis, el sacro y los talones. Bien. Si está de costado, si está lateralizado, voy a proteger las orejas, el acromion, los codos, el sacro, las caderas, los cóndilos y también los talones, ¿sí? Estas son las zonas más susceptibles, que casualmente son generalmente las prominencias óseas. Y miren, yo me acuerdo que cuando ponía esto, digo, ¿a quién
¿A quién se le puede ocurrir poner un paciente boca abajo? Mis pacientes no van a tolerar el decúbito prono. Mire lo que son las cosas. Hoy está comprobado científicamente que lamentablemente los pacientes que tienen dificultad respiratoria, que tienen el síndrome de distrés respiratorio por COVID, justamente tienen que estar pronados porque mejora muchísimo la oxigenación. Y miren lo que hay que proteger: orejas y codos, las costillas, en pacientes obesos el abdomen, los genitales, las rodillas y los talones. Es lo que yo les decía hace un ratito. Hoy por hoy, si yo tuviera que tomar la prevalencia de los pacientes que están lesionados en las terapias intensivas, seguramente ascendería la incidencia increíblemente, porque no estamos acostumbrados a tener al paciente pronado. Y también pacientes en silla de ruedas, hay que proteger la cabeza, los omóplatos, los codos, los coxis, los gemelos. Aquí no está el isquion, ¿sí? Los isquiones también se suelen lesionar en pacientes parapléjicos. Bien, y ahora vamos a hablar un poquitito de la clasificación de las úlceras por presión. Creo que todos las conocemos, ¿sí? El grado 1, 2, 3 y 4. El grado 1 se toma como lesión superficial, es un eritema que solamente ocupa la parte de la dermis. El famoso eritema no blanqueable, como se acumula, ¿sí? Es como hace presión, ¿sí? Se acumula, se comienza a producir una isquemia, y lo que nosotros lo vamos a ver con los ojos clínicamente es el eritema, ¿sí? Que solo llega a la primera capa de la piel. Lamentablemente en la etapa 2, el estadio 2, ya rompe la primera capa de la piel, ¿sí? Y llega a la siguiente, la etapa 3, ¿sí? La etapa 3 llega hasta el tejido subcutáneo, y la etapa 4, lamentablemente, llega hasta el hueso. Entonces, esto no se produce en un día. Si bien hay pacientes que tienen mucha más predisposición o factores de riesgo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando que un paciente llega a tener esta gravedad de úlcera? Para pensarlo. Hasta aquí vimos piel y cicatrización de heridas, vimos úlceras por presión, definición, etiología, los factores de riesgo, las zonas susceptibles y los distintos tipos de estadios o gravedad. ¿Alguien tiene alguna duda? Lo puede poner por el chat. Espero unos segunditos. ¿Seguimos? En todo caso, las anotan y al final contesto todas las preguntas que ustedes tengan. Bien. ¿Cómo prevenimos las úlceras por presión? Primero, voy a realizar una valoración integral del paciente. Voy a analizar el estado clínico, ¿sí? Voy a analizar si el paciente es diabético, si no es diabético, la patología que tiene, la medicación que tiene. Hay medicación, no solamente la medicación quimioterápica, sino el paciente puede estar anticoagulado, puede recibir grandes dosis de corticoides, puede recibir diuréticos, ¿sí? Tengo que empezar a evaluar todo el cuadro, todo el estado clínico. Voy a valorar el riesgo de padecer úlceras por presión y importantísimo, y voy a analizar el tipo de acompañamiento familiar que tiene. Porque yo siempre le digo, en mis clases digo, que si el paciente se lesiona, mientras está internado, al paciente lo voy a curar yo, pero yo no voy a ir a curarlo a la casa. Entonces, una manera de, si tiene un familiar, si tiene un cuidador primario, una de las maneras es
Antes yo me acuerdo que durante muchísimos años le decíamos al familiar, señora, por favor, ¿me espera afuera que voy a hacer un procedimiento? No, adentro ahora el familiar. Venga, ayúdeme. Le enseño cómo rotarlo, le enseño cómo curarlo. Lo hago partícipe del tratamiento. Le explico qué es lo que pasa si al paciente no se lo rota. Entonces, siempre digo, pongo como excusa o una realidad. A ver, yo tengo 15 pacientes para mí, no puedo estar rotándolo a todo el mundo. Entonces, le enseño al familiar cómo rotarlo, y si el familiar no está en condiciones, porque puede pasar que tengo un paciente geronte de, no sé, 80 años, que está cuidado por la señora que tiene 87. A la señora no le voy a poder pedir que lo rote, pero sí le puedo pedir que cada tanto tiempo se acerque al oficio de enfermería y me recuerde que hay que rotarlo. También le voy a enseñar a ese familiar que no es necesario girarlo 45 grados, simplemente con chanflearle una almohada en el tronco para que rote un poquito, le estoy cambiando el punto de presión. Entonces, es necesario analizar todo esto, todo lo del punto 1, realizar una valoración integral del paciente, que es lo que nosotros hacemos como profesionales. Después voy a hablar sobre higiene diaria de la piel, ¿sí? Sobre la incontinencia, voy a tratar puntos como la iatrogenia, protección local, voy a hablar un poquito de los colchones de flotación o los famosos colchones de aire, y voy a proteger también con apósitos hidrocoloides. Todos estos puntos son los que yo voy a utilizar en la prevención de las úlceras por presión. Entonces, miren acá qué importante. Como les decía, una de las cosas más importantes es aliviar los puntos de la presión. Vamos a hablar de la higiene, recién hablamos de toda la valoración integral. Y miren, a ver si me sale. Tenemos jabón, en realidad puse Nivea porque fue el primero que encontré, la idea es poner un jabón cremoso. Aquí tenemos clorexidina, aquí tenemos el famoso jabón Dettol o Espadol, jabón Pervinox y el famoso jabón blanco, que seguramente al día de hoy todavía debe haber médicos que digan, lávese con jabón blanco hasta que sangre en el caso de las heridas, o lávese con jabón blanco que no tiene perfume ni nada. Miren, les digo que no. Sí al jabón cremoso, ¿por qué no al jabón blanco? Y antes decían, cuanto más blanco mejor. Entonces, el jabón blanco, ¿sí?, es para la ropa. Cuanto más blanco, más soda cáustica tiene, que es lo que se utiliza para desintegrar la grasa. Entonces, lo que hace el jabón blanco es secar la piel, siempre deja residuos y restos, ¿sí? Y lo que me va a hacer es, me va a afectar, ¿sí?, el manto hidrolipídico, me lo va a secar demasiado. Es por eso que les digo que se debe utilizar un jabón cremoso, de la marca que quieran, pero cremoso y blanco. Blanco porque no tiene perfume, perdón, no tiene tinta, no tiene colorantes, ahí está. Después, no ni al jabón Pervinox, ni de higiene diaria estamos hablando, ni el famoso jabón antibacterial, porque lo que hace es barrerme la flora habitual necesaria para mantener la acidificación que tiene la piel normalmente. Entonces, lo que me hace, si yo lo uso como rutina, lo que me va a hacer es eliminarme la flora natural que tiene la piel, ¿sí? Y otra de las cosas, ¿sí?, a la cual digo que no, es la clorexidina, ¿sí? No de forma rutinaria. Yo sé que generalmente en las terapias todos los pacientes se bañan. No, le estamos barriendo el manto hidrolipídico y a largo tiempo es citotóxica, por más que no haya lesión. Imagínense, mírense en las manos.
Si realmente nos lavamos las manos como enfermeros profesionales, seguramente debemos tener las manos destrozadas. Mire, no se llega a ver. Estoy con una dermatitis irritativa de tanta, con el tema del COVID-19, nos lavamos más que nunca las manos. Las enfermeras de control de infecciones, chochas, al fin entendimos el mensaje de que lavar manos salva vidas. Pero bueno, mis manos han quedado destrozadas. La clorhexidina seca mucho las manos, ¿sí? Agrietas las manos, y de tanto usarla, nos lesionamos las manos, y es un posible foco de infección. Así que miren, para la higiene habitual, jabón cremoso, puede ser líquido o en pan de jabón, pero tiene que ser cremoso. Con respecto a la incontinencia, ¿sí? Y miren, y les pregunto, ¿cuántos pañales les pusiste al último paciente que cambiaste para que no moje la cama? Y hago un signo de pregunta. Y me gusta poner esta foto, porque al menos en Buenos Aires, no digo en Tierra del Fuego, en Buenos Aires tenemos un montón, yo trabajo en un hospital escuela, así que tengo un montón de alumnos de enfermería que vienen y aprenden y te miran así como que sos Dios más o menos, ¿viste? Porque quieren aprender de todo. Y lamentablemente, enfermera vieja, en mi caso digo, enfermera vieja de Buenos Aires, parecería que llenamos al paciente de pañales y parecería ser que el objetivo es que no me moje la cama. Entonces, yo les digo, ¿vieron que a los bebés podemos ver publicidades donde le ponen elástico, donde le ponen gel, le ponen aloe y no me acuerdo cuánta cosa más para que el bebé duerma a las 8 horas a la noche y que se levante sequito? Las empresas le ponen de todo. Bien. Y en cuanto vemos un poquito que está medio paspadito, le dejamos, como mi mamá decía, el culito al aire, o compramos un pañal mejor con tal que esté sequito. Ahora, ¿por qué no hacemos lo mismo en los adultos? Nosotros capitamos PAMI en el hospital, y más de uno de ustedes debe conocer lo que son los pañales de PAMI. Es un cuadrado plástico con un pedacito de algodón, no tiene gel, no tiene aloe, no tiene nada de nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es toda una preparación, donde abro el pañal, agarro otro pañal, le saco los costados, como para que quede un pañalín, y le pongo 1 o 2, y le hago unos agujeritos para que pase de un lado al otro. Y si es hombre, agarramos un tercer, cuarto, quinto pañal, le sacamos los costados, lo abrimos en el medio y le colocamos el pene en el medio y lo hacemos tipo sanguchito. Y arriba de todo eso, le cerramos todos los pañales y lo que hago es tapizar el colchón de la cama con pañales. Parecería ser que el objetivo es que no me moje la cama. Yo no les puedo explicar cómo quedan esas pieles, ¿sí? Con tanta cantidad de orina, ¿sí? La materia fecal. Entonces, si las enfermeras pediátricas tienen el registro, ¿sí? O tienes la constancia de que a pesar del pañal que tenga, sí o sí lo curan le cambian el pañal cada 3 o 4 horas. ¿Qué estamos haciendo los enfermeros que trabajamos con adultos? Que pretendemos que como no tenemos un pañal de la calidad de los que se usan con los bebés, lo suplantamos colocándole 5 o 6 pañales al paciente. Irrita la piel, se acidifica, terminan con hongos, con dermatitis de contacto. Repensemos qué es lo que estamos haciendo cuando el paciente tiene incontinencia. Hay que cambiar más seguido el pañal y no colocarle, ¿sí?, tanta cantidad de pañales.
Atenti con eso. Miren, iatrogenia. Aquí tenemos abajo, ¿sí?, un paciente donde tiene una, aparte del tubo, tiene una tiene una K9. ¿Sí? Esto es una sonda para drenaje. Pero les hago una referencia. Paciente que hay que ponerle una sonda, una K108 para alimentación enteral. Le colocamos la sonda, va rayos, vuelve y está en condiciones de que le den alimentación enteral. Y entonces, ¿qué hacemos? La cinta, yo le digo la cinta plástica, esa cinta que es horrible, la plástica esa blanca, le hago el pantaloncito, se lo pongo acá, y un tanto así más o menos. Y lo enrosco alrededor de toda la cinta para que el paciente no se la arranque, para que no se mueva. Y la sonda dura un mes en una narina. Miren cómo está, miren la foto cómo está lesionado. ¿Sí? Si yo dejo la sonda un mes en la misma posición, lo que voy a hacer es justamente una iatrogenia. Le voy a hacer una lesión por presión. Sepan, ¿sí? Fíjense en los pediátricos que tienen sonda, las enfermeras pediátricas se la ponen para un lado, para el otro, para arriba, para el costado. Hay que rotar esa sonda por la narina. Otra iatrogenia es cuando se atan los tubos endotraqueales con las gasas, que lo atan acá. Miren, aquí se ve, ¿sí?, la úlcera. Y también en la nuca. ¿Por qué? Porque le atan la venda. Entonces, cuando se ensucia, que se la tienen que cambiar, no le levantan la cabeza. Lo que hacen es desatarla y le tiran. Y las lesiones por fricción de la misma gasa que se hacen en el paciente por la fricción de la gasa, también logra, ¿sí?, una lesión. Miren, el aro de goma, ¿sí?, que al día de hoy todavía se sigue utilizando y en realidad hace tiempo que la bibliografía científica lo desaconseja. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos el aro, ¿sí?, y parecería que no tenemos que rotar al paciente. Bueno, acá está. Fíjense, aquí, sobre lo que queda en el aire, sí no se va a lesionar, pero todo lo que apoya, ¿sí?, todo lo que apoya sobre la parte de la espuma se lesiona. Miren, este es un paciente que estaba con mucho edema y miren acá cómo le recuadré el tema de que acá estuvo apoyado, ¿sí? Y aquí en la última foto, ojo cuando vendamos las piernas, ¿sí?, con vendas elásticas, que podemos producir este tipo de lesiones por fricción. Protección local, miren. Aquí tenemos lo que les decía recién. Taloneras y el famoso aro de goma. Miren, ahí les digo que no, ¿sí? Este tipo en forma de dona, en forma circular, no, está desaconsejado. Sí, la talonera, ¿sí?, y la talonera de espuma de hidropolímero. Lo que se hace es redistribuir la presión, ¿sí?, y evitar la fricción. Y mire, tenía acá dos, el famoso corderito, que más de uno lo debe haber utilizado o lo debe haber visto. No digo a nivel hospitalario, pero sí en el domicilio. Entonces, yo siempre digo y pregunto, y se arma todo un debate con el tema de si corderito sí o corderito no. Entonces les digo, si ustedes me aseguran que es el cordero que me van a invitar cuando yo vaya a conocer Tierra del Fuego, ahí les digo sí. Ahora, si me dicen que lo compraron en la ortopedia y esto es corderito sintético, les digo que no. El corderito natural es de
es de una raza de oveja que es merino, con lo que las mujeres nos hacemos los pullovers de la lana merino. Ese tipo, ¿sí?, de lana, la lana merino, está comprobado científicamente que lo que hace es redistribuir la presión y baja, o sea, en el caso que cuando el paciente se empieza a lastimar, es como que empieza la temperatura corporal en la zona, empieza a subir un 0,2 centímetros de temperatura, centígrados, perdón, de temperatura corporal. Lo que hace es absorber el calor corporal, ¿sí?, y redistribuye la presión. Entonces, a nivel hospitalario no, ¿sí? Si me llega a escuchar una enfermera de control de infecciones, me salta la yugular. Pero a nivel domiciliario, sí, obviamente. O sea, tiene un montón de desventajas, hay que ver si se ensucia y todo eso, pero todavía se siguen usando y son muy buenos. Y otro producto que vemos acá famosísimo es el Aerogal. Entonces, yo les voy a contar. El Aerogal es un spray que lo hemos utilizado por muchos años. Es una silicona en spray donde la verdad es que nunca se ha encontrado ningún estudio científico que a mí me asegure, ¿sí?, que me ayude a proteger la presión. La presión, no hay ningún estudio científico. Como mucho podríamos decir que empíricamente que me ayuda, ¿sí?, para la fricción, cuando yo subo al paciente y se baja y lo vuelvo a subir y se vuelve a bajar, bien. Pero ¿cómo se debería utilizar el Aerogal? El Aerogal se pone a 10 centímetros, se esparce sobre la prominencia ósea, se deja que se arme una capa, vuelta otra vez, espero que se desparrame, y así sucesivamente, ¿sí?, hasta que se arme una capa interesante para que el paciente, para evitar la fricción en el paciente. Ahora, ¿qué hacemos los enfermeros? Damos por todos lados el Aerogal como si fuera, me hacen acordar a los peluqueros cuando tiran el spray, viste que hacen así, todo exagerado, bueno, así, y lo que hacemos es lo tapamos rapidito al paciente. Entonces, toda la capita de silicona queda en la sábana. Y cuando no, hay muchas empresas en Buenos Aires que lo han dejado de usar porque esa capa que tendría que armarse en la prominencia ósea del paciente se arma en el piso. Patina, ¿sí? Y hay un montón de accidentes laborales. Hay muchas empresas en Buenos Aires que por una cuestión de seguridad del paciente y seguridad del personal se ha dejado de usar, se ha sacado del mercado. Y miren también lo que hay de protección, miren, ahí les digo que no, y que de protección local, miren, y ahí veo una aceituna, oliva, ¿sí? Cualquier crema que tenga oliva, aceite hiperoxigenados, aceite de girasol, ¿sí? Eso me va a ayudar, el aceite de oliva y el aceite de girasol, cualquier aceite esencial, me va a ayudar a reforzar la elasticidad que tiene la piel para que no se rompa cuando se hace una úlcera por presión. Y miren, ojalá me pudieran contestar. ¿Ponemos Platzul en prevención? Les digo que no. ¿Por qué? Les cuento. Platzul tiene 3 componentes. El primero es lidocaína. La lidocaína no se absorbe por piel. Por piel sana no absorbe. Tiene, nunca me sale, sulfadiazina, que es un antibiótico. ¿Y yo le voy a estar poniendo un antibiótico a la piel si no tengo infección? Bien. Y el otro componente es vitamina A. La vitamina A, yo ya lo había dado en otra clase, la vitamina A es absorbida por el cuerpo en la última etapa de epitelización. Entonces, para prevención no se debe utilizar, ¿sí?, el Platzul A.
¿Qué es lo que vamos a utilizar? Miren, tenemos ácidos hiperoxigenados, no tenemos ácidos hiperoxigenados, una crema aumentante, no tenemos crema humectante, aceite de almendras, no tenemos aceite de almendras, óleo calcáreo, no tenemos óleo calcáreo, vaselina líquida. No hay motivo alguno para no hidratar la piel del paciente, ¿sí? Desde lo más caro y lo más eficiente a una de las cosas más económicas, ¿sí? Cualquier aceite esencial es muy bueno para hidratar la piel del paciente. Es más, acá tengo una crema que es con urea. Es ideal la urea en crema para los pacientes que tienen pie diabético. Para todos los diabéticos, lo que hace la urea es humectar los tejidos profundos. Es muy buena. Bien, colchones de flotación. Bien, la bibliografía dice que hay colchones para todos los colores, para todos los tamaños. La realidad es que el colchón que hay en la Argentina es el famoso celeste, la huevera, y no tenemos otro, ¿sí? Cosas importantes. No sé si acá bien dice. Estos colchones, los que hay en Argentina, los colchones comunes que los españoles le dicen la huevera, que son con celdas de aire, que comúnmente vienen en celeste o en marrón. Lo importante es que esos colchones soportan a pacientes de hasta 130 kilos. Si yo pongo un paciente obeso en ese colchón, voy a lastimar la piel del paciente y lo más probable es que rompa el colchón. Entonces, estoy mal utilizando el único insumo que tengo. Entonces, tienen que saber, ¿sí?, que hay colchones que vienen hasta 100 y otros hasta 150, pero en promedio 130. Un paciente obeso, voy a romper el colchón o peor, le voy a terminar lastimando la piel, ¿sí? Porque es demasiada, o sea, se transforma en desventaja. ¿Por qué? Porque es demasiado el peso y voy a terminar haciéndole úlceras por cada celdilla de aire que tengo. El paciente se va a ver reflejado en la espalda del paciente, ¿sí? Todos estos colchones tienen un motor. Hay algunos selectores de estos selectores, ¿sí?, que me van a ir indicando hasta qué peso y hasta dónde tiene que estar inflado. Hay algunos que no lo tienen. Entonces, ¿cómo sé cuánto tiene que estar inflada la celdilla? Lo que voy a hacer es colocar. Mira. Este es el colchón. A ver, ahí está. Este es el colchón del paciente. Este es el colchón de aire y acá arriba está el paciente. Lo que voy a hacer es colocar la mano. Voy a hacer un sándwich entre el colchón y el colchón de aire. Voy a poner la mano. Y sobre el colchón de aire con 2 dedos voy a hundir, ¿sí? Y prácticamente tienen que estar rozados. O sea, tengo que rozar la mano que tengo abajo, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, así, el colchón en el medio, voy a hundir con 2 dedos, tengo que hundir la burbuja, la celdilla. Eso es, a la criolla, digamos, para saber cuánto tengo que inflar la celdilla, ¿sí? Bien, otro de protección local, apósitos de hidrocoloide. Lo que me van a hacer los apósitos de hidrocoloide, todas las empresas tienen y todas las empresas dicen que el suyo es el mejor, ¿sí? Son apósitos de hidrocoloide que lo que me van a ayudar es a evitar la fricción, ¿sí? Resumiendo, en prevención de las úlceras por presión, volvemos, voy a realizar la valoración integral del paciente.
voy a valorar el estado clínico, voy a valorar el riesgo de padecer úlceras por presión, voy a evaluar el acompañamiento familiar, porque yo necesito una ayuda para cuidar al paciente. Voy a hacer higiene diaria de la piel, voy a repensar el tema de la incontinencia, voy a controlar de no hacer iatrogenia por dispositivos médicos. Protección locales, tengo para talones y codos, y ojo con las vendas compresivas, colchones de flotación, ¿sí? Apósitos de hidrocoloides, y otra vez, debo sí o sí aliviar los puntos de presión, ¿sí? Debo retirar la etiología para poder prevenir. Y para finalizar, a la distancia, quiero que hagan una tarea y me las manden por mail a todos los que están escuchando. Miren, primero, tienen que pedirle la autorización de al paciente. Deben sacar una foto de una lesión. Primero, busquen un paciente que tenga una lesión, no importa la etiología, que tenga una lesión. Bien. En el caso que no tengan un paciente con una lesión, felicitaciones, pero pueden bajar cualquier foto de internet, péguenla en un documento de Word y me van a explicar en qué estado de cicatrización y si es una úlcera por presión, en qué estadio se encuentra. ¿En qué estado de cicatrización? ¿En qué etapa? ¿Inflamatoria, granulación o epitelización? ¿Sí? Y si pueden, descríbanme qué es lo que están viendo, qué tipo de tejido. Por favor, en el documento deben colocar también su nombre y apellido y una pequeña foto que me va a ayudar a conocerlos. Por favor, el nombre del documento, coloque Trabajo 1, Tierra del Fuego, TDF. Y tienen que enviarlo a este mail, que es el mío personal. Y les pido que me manden así, porque no les puedo asegurar la cantidad de mail que voy a recibir. Así que, para fijar el conocimiento, ¿sí? Como tarea para el hogar, si quieren, sáquenle una foto a esta placa para tener el mail, y espero que se comprometan y me lo manden. Y yo me comprometo a contestar cada uno de los mails. Voy a tener un montón de trabajo, pero es parte de lo que a mí me gusta hacer. Es enseñar, es transformarlos a cada uno de ustedes en agentes multiplicadores de conocimientos. Y me parece que esta es la manera. Y una vez más agradezco al colegio de Tierra del Fuego que me dé esta oportunidad, mi oportunidad soñada de llegar a todo el país. Gracias por su atención y nos vamos a volver a encontrar, Dios mediante, el 25 de julio a las 6 de la tarde, donde ya vamos a ir hablando un poquito más sobre todo lo que tiene que ver con cicatrización de heridas. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y esto más sobre todo lo que tiene que ver con cicatrización de heridas. No escucho nada. Hola. 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 Hola, buenas tardes. Hola, Sandra. Un mate para vos porque te hablaste todo. Felicitaciones. Me encantó la clase y lo último que hiciste, más todavía. Genia total. Me encantó porque le diste tarea para la casa. Está buenísimo, me encantó. Bueno, yo aquí me presento, soy Alicia, estoy acompañando en la comisión directiva con Guillermo, así que sí, Guillermo en una oportunidad dijo que yo hace rato que quería hacer esta capacitación, inclusive lo habíamos hablado del año pasado. Sí, que teníamos dos pendientes, esto y la parte de gineco, que también está pendiente todavía, pero ya lo vamos a armar. Úlceras por presión, nosotros somos personal de terapias intensivas y hablando de terapias intensivas, nosotros tuvimos 3 pacientes acá internados en la terapia intensiva y el último de ellos hicimos la pronación que estabas hablando, vos sabés, y tuvimos las úlceras en el codo, en el rostro, en las rodillas. La verdad que me recordaste patente lo que estabas hablando.
Me encanta. Porque en realidad no estábamos, a ver, en realidad no estábamos acostumbrados. Primero, los pacientes, los profesionales de las terapias intensivas puede ser que un poco más. Pero los que estamos en piso, en realidad no conocemos esa, salvo de los libros, no lo conocemos. Sí, sí. Y les puedo asegurar que en el caso de los profesionales que trabajan en terapia intensiva, tienen tanto trabajo. Exacto. Y tampoco es habitual que el paciente se prone. Exacto. El tema es que son pacientes que están mucho tiempo en las terapias intensivas. Los que tuvieron 27 días, 33 días, hasta que felizmente se dieron de alta. O sea, son pacientes que pernotan mucho tiempo en las terapias. Amén de las salas comunes, que son una semana, 3 días, una cirugía que entran y salen. Pero muy bueno. Bueno, yo he anotado algunos tips porque quiero hacerte más o menos. Por ejemplo, hay preguntas que no sé si querés hacerlas. Jean García preguntó con respecto a la utilización de azúcar. No sé si querés que te la vaya diciendo una por una. Sé que hablaste de una y contesto. Dale. Bien. Si bien hoy vimos prevención, el tema del azúcar. Aquí en la Argentina hay, no sé de dónde es el colega, pero aquí en la Argentina hay está el ANMAT, que es quien rige, ¿sí?, todos los aspectos científicos y todo lo que tiene que ver con medicamentos. Y la verdad es que el ANMAT tiene autorizada el azúcar como alimento, no como medicamento. Si vos me decís, usamos azúcar, y te digo, mirá, si estás en el medio del campo y no tenés otra cosa, bien. Pero ten en cuenta que el azúcar, si vos me decís que tenés un paciente con una dehiscencia abdominal, que el paciente está boca arriba y no se mueve, ahí te digo, sí. Ahora, en una escara sacra, donde el paciente seguramente no está todo el tiempo está todo el tiempo boca arriba, por eso se hizo la úlcera sacra. Entonces, el azúcar, vos tenés que rellenar, el azúcar se te termina desparramando en la sábana, en el pañal, te puede llegar a hacer una dermatitis. Si no tenés otra cosa, sí. Y método de curar con el azúcar. El mecanismo de acción que tiene el azúcar es absorber todo el exudado y el líquido que hay en la herida. Entonces, yo debo rellenar la cavidad. Estoy hablando de una cavidad, no de una úlcera superficial. Rellenás con el azúcar la cavidad hasta 3/4 parte de azúcar. ¿Sí? Cada 6 horas la tenés que curar, porque el efecto del azúcar es cada 6 horas. Pasadas las 6 horas, volvés sin lavar, sin colocar solución fisiológica ni agua, dejás el azúcar que tiene, volvés a rellenar hasta 3/4 parte y tapás. Cuando vos curás con azúcar, no debés ingresar agua, porque el azúcar es lo que está saliendo. Ahora, vos ponete a pensar, yo te estoy diciendo que el azúcar, vos lo debés curar cada 6 horas. Y yo te voy a ofrecer, que ya lo vamos a ver en otra clase, alginato de calcio. Yo te ofrezco colocarte una placa de alginato de calcio y lo curás cada 48 horas. Decime quién trabaja más. Bien, perfecto. Horas de enfermería, señores. Yo tengo que tener una enfermera cada 6 horas para curar esa panza, por decirlo así, ese abdomen. En cambio, yo sobre ese abdomen pongo un alginato de calcio, me cierro un 30% más rápido y hago una curación cada 48 horas. Menos horas de enfermería. Costo-beneficio termina siendo más económico. Clarísimo, Sandra, clarísimo. Si no tenés otra opción, dale que va con el azúcar. Bien. Otra pregunta. Habías hablado de una crema que contenga urea. Me dice, ¿cuál es la que recomiendas? Pregunta Lucy Ortiz. Bien, Lucy. En realidad, cualquier crema que tenga urea, al
10%. Bien. Vos podés ir a una farmacia que haga magistrales y pedirle que te haga una crema con urea al 10%, que te va a salir más económica que cualquier marca comercial. Bien. Es más, si tenés obra social, desde PAMI hasta una privada, seguramente hay cremas con urea, ¿sí? Que Sí. te pueden hacer descuento por la obra social. Bien, bien, perfecto. ¿Sí? Acá pregunta, no tengo, el colchón, ¿cuántos centímetros hay que inflarlo? Bien, lo que yo había dicho recién, seguramente ahí está el motor neumático donde Sí. tiene el regulador. Si no lo tenés, ¿sí? La evidencia científica dice que se debe elevar 12 centímetros de alto. 12 centímetros. 12 centímetros de alto es lo que es el colchón que corresponde para hacer prevención de las úlceras por presión. Ahí está. 12 centímetros de alto. 12 centímetros. Perfecto. Bien, volvemos. Acá alguien, no me puso el nombre, pero dice, el Plaxul me mataste porque lo usamos siempre. El Aerogal me mataste porque lo usamos siempre. Nos matamos todos. Pero Bueno, bueno, a ver, lo suplantamos yo debo con el aceite de reconocer- oliva, de almendras, buenísimo. Yo debo reconocer, siempre digo, que la empresa Soberan Jovet ha hecho un trabajo increíble de marketing porque a Sí. todo le ponemos Plaxul. Ya es como la virome, como el Sulfadiazina de Pati. plata a todo el mundo. Sí, sí. Pero ojo, es muy buena crema utilizada como corresponde. Pero aparte el Plaxul no es barato. Yo siempre les digo, es preferible usar cualquier crema humectante de la más barata que haya en la farmacia, que va a hidratar igual. Sí. El Plaxul ya lo vamos a ver en otras clases, se utiliza en una etapa especial y cuando está de una manera en especial la lesión. En prevención no se usa. Y sino que, Bien. y por parte del Aerogal, que me diga la colega que escribió cuántas veces se patinó porque había caído el Aerogal en el piso, o cuántas veces manchó sábanas, que después Sí. me terminan odiando los de lavandería, Sí, porque totalmente. queda todo grasoso. Sí, sí, todo grasoso, sí, sí. Y al menos acá en Buenos Aires hay muchas ART que han prohibido el Aerogal porque Sí, sufrimos muchas caídas, porque patinamos. Y Sandrita, te pregunto, ¿y la crema de ordeñe cómo funcionaría? También se ¿También? puede utilizar para prevención. Es Bien. buenísimo. Perfecto. Sobre todo para las manos. Bueno, yo sinceramente te felicito porque tu clase ha sido fantástica, genial, clarísima y sobre todo das la oportunidad de que las preguntas y las respuestas Sí. sean al instante. Sabés que estamos viéndote de acá, desde Tierra del Fuego, Ushuaia, Tolwyn, Río Grande, la gran cantidad de colegas, y aparte de eso, tenemos colegas que te están viendo de otras provincias. ¡Oh! Que las voy a leer rapidito. Romina de Uruguay, Blanca de Capital, Lorena de Mar del Plata, Mari de Calafate, Carolina de Bahía Blanca, Eliana de Neuquén, Patricia de Mendoza, Claudia de Chaco, Karina de Salta, Jimena de Salta. La verdad que Encantada. está fantástica. Encantada Fantástica. y gracias por estar, gracias Y por... acá hay otra por pregunta, escuchar. dice, buenas Sí. tardes, también prevención de UPP. Dice, buenas tardes, Cintia Churquina. Pregunta, ¿también se aplica para la prevención de las UPP en neonatología? ¿En Sí, neonatos? Bien, en neonatología es como más, a ver, no se pueden utilizar todos los productos en neonatología. Por ejemplo, los colchones de aire son Sí. muy distintos a los de de adultos. ¿Por qué? Porque justamente por el largo, o sea, las prominencias óseas son mucho más chiquititas. Por ejemplo, las escalas de valoración de riesgo se utilizan, por ejemplo, en pediatría la de Braden-Q, que es distinta a la de adultos, y en neonatología nunca me sale. Hay una escala especial que es NSRS, creo que es específica para neonatología.
Bien. ¿Por qué? Porque seleccionan en lugares distintos, seleccionan muchos en la zona occipital Sí, y en el sacro. En los talones no tantos, porque los bebés se mueven. exacto. Entonces, productos para prevención. Crema con vitamina A, que la usan en el Garrahan. Crema con Los, vitamina A. los ácidos hiperoxigenados, también, que los voy a mencionar porque hay uno solo en el país que se llama Linovera, que lo trabaja la empresa B-Brown, que los menciono porque es el único, no hay competencia. Pero es evidencia científica. Un tips para, en Buenos Aires están las taloneras de hidropolímero, donde las enfermeras de neonatología se los ponen en la cabeza a los bebés porque él entra justito. Bien. Bien. Bueno, y con respecto, que espero que no se me escape nada, pero hablaste algo del cordero. Bien. Espero en Quiero algún comer momento el cordero cuando vaya a comemos el tierra. cordero y tejemos con la lana que mencionaste. La lana merino. La lana merino. Sí, Tejemos en algún momento si nos llegamos a encontrar. En realidad vos sabés que falta muy poquito para que salgan como kit de prevención como unos apósitos, yo digo, tejidos en lana merino para proteger codos, talones y como una placa para el sacro, para poder prevenir las úlceras por presión. Está comprobado científicamente que la lana merino previene las úlceras por presión. Bien, sí. Así que acá ustedes a tejer y yo me voy a comer el cordero. Escúchame, acá todos se están anotando para el cordero, te cuento, Sandra. Todos se anotaron, ¿eh? Así que lo único que tenés que hacer es venir y nos juntamos cuando esto se pueda hacer. Cuando se pueda hacer, se pase, pase todo esto, podemos, ya vamos a ver, podemos organizar alguna jornada presencial y de paso conocer, que es una de las cosas pendientes que tengo junto a mi familia. Dicen que es hermoso, es más. Es bello. Yo he tenido la suerte de una colega de ustedes que ha podido viajar a Buenos Aires y hizo una pasantía cortita en mi hospital, con lo cual me ha hablado maravillas, se nota que ella ama su tierra. Obviamente me ha invitado y esto de transmitir lo que a vos te gusta, donde sentís que es tu lugar en el mundo, te hace esto de querer ir a conocerlo. Bueno, en cuanto se pueda y abran las puertas, te venís. Lo primero que tenés que hacer. Hay una preguntita que una compañera de Río Grande lo hizo, que es Ángela Bustamante, nos pregunta si ella va a poder verlo, seguramente debe haber estado ocupada y no pudo seguir la charla, pero les aviso a todos, les informo, que esta clase lo van a poder ver por el Face, a nuestra página, CPE-medio TDF. Pueden ingresarlo, verlo cuando quieran, a la hora que quieran. Ah, bueno, fantástico. Y también aviso que acá la licenciada Sandra Echenique, su segunda clase va a ser el día 25 de julio, de nuevo a las 18 horas. Así que lo que quedó pendiente ahora lo podremos continuar la próxima clase, el 25, no sé si te parece. Me gustaría, Sandrita, un gusto conocerte. Yo ahora quiero que hables un ratito con Guillermo, ya hablan lo último si quieren hablar. Un gusto conocerte, me encantó tu clase, me alegro mucho, fantástica. Así y comprometo a todos los que estuvieron presenciando mi charla que me manden el mail con la tarea que les mandé. Tarea para la casa. Tarea para la casa, no se olviden. Te doy ahora con Guillermo un besito grande. Gracias, Sandra. Beso. Gracias. Besos. Un placer. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Vos me ves, Guillermo? Sí, porque es que como estás compartiendo la pantalla, se volvió otra vez, me parece, a
Tendría que dejar de compartir pantalla, me parece. Puede ser. Ahí está, sí. Mira. Salir. Ahí, no. Viste que yo tengo a mi asistente. Sí, lo sé. Que se me fue. No importa. A ver si te lo puedo modificar desde acá. Igual son 2 segunditos, ya no quiero retenerte mucho más. A ver. No, por favor, un placer. A ver si podemos para que se vea bien. Maxi, ¿podés venir un segundito? Ahí está, no me quedó otra. Ahí está, ya está, ahí me lo modificaron. Lo hemos liberado ahí al ayudante. Gracias, amor. Bueno, no, Sandra, la verdad que sumamente agradecido, no nos habíamos equivocado en este camino que habíamos emprendido junto a Alicia y al resto de la comisión directiva, hay gente de Río Grande también que integra la comisión del Colegio de Profesionales. Estamos muy satisfechos porque en realidad, si bien tenemos que ir acostumbrándonos a las nuevas tecnologías y al manejo de esto, no es fácil. Un montón, no es fácil, sinceramente, nos cuesta bastante. Lo hemos encarado y tomamos esta decisión de continuar con este tipo de capacitaciones, que creo que le va a ser de mucha utilidad para todos los colegas. No queremos retenerte, hay un montón de preguntas que vamos a ir dejando para la semana. Agradecerte muchísimo por tu presencia y por honrarnos en este día, a todos los colegas que te envían muchos cariños. La verdad es que el honor es para mí el haberlos conocido. Conozco a algunos colegas que se han ido al sur al principio, y al principio uno pensaba por adentro que era una locura. Le mando un beso gigante, la conozco poco, pero sé que es buena colega y muy emprendedora. A la colega que estuvo haciendo la pasantía conmigo, y Dios mediante, muy prontito voy a estar conociendo esa querida tierra, ¿sí? Tan famosa. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. El sábado que viene, Claudia. A las 6 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo para ustedes y para todos los que estuvieron presentes. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos el sábado que viene. Y